Estaba yo presentando los 5 pilotos y ahora les comparto rápidamente cómo se implementó este proceso. En realidad fue un equipo muy amplio el que estuvo trabajando. Tuvimos responsables en los 5 territorios que estuvieron regularmente visitando los territorios, quedándose en estancias de una semana aproximadamente, acompañando a los grupos en las comunidades, pero también tuvimos por un lado un equipo institucional conformado por DGRB, por GIZ, por el laboratorio en la Ibero, ¿no? Donde estábamos en permanente comunicación, revisando y monitoreando los avances del proceso, un equipo coordinador de la AINES, ¿no? Que estuvimos dándole seguimiento a los procesos en territorio, pero también al proceso formativo y también al proceso metodológico, al monitoreo, a la evaluación y a la sistematización que también implicó este proyecto. Los aliados clave, que ya se los había yo mencionado, aliados nos referimos a organizaciones o a grupos que ya tenían un trabajo de larga data en las comunidades, a los líderes en territorio como Abraham, a los grupos y colectivos que justamente estaban interesados en formar este grupo cooperativo y por supuesto con un trabajo presencial y virtual. Creo que eso vale la pena señalarlos. Frente a la pandemia tuvimos pues que echar mano de nuestra creatividad para desde la distancia darle seguimiento también a estos procesos de formación y acompañamiento. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ven 2 imágenes que me parece que son, si pueden regresarla, perdón, son 2 imágenes justamente del grupo de ladrilleros en Tlaquepaque, ¿no? Es uno de los hornos en donde ellos queman sus ladrillos y que es justamente lo que están buscando también transformar en sus procesos. Este es parte del grupo cooperativo en donde estuvimos también trabajando. Adelante, ahora sí, por favor. Bueno, insistir en que este es un enfoque comunitario, local, participativo, como ya había yo dicho al inicio, y aquí tenemos también imágenes del grupo de cooperativistas o del grupo interesado en impulsar esta cooperativa de energía sustentable en Punta Allen, como ven en la de abajo. Ellos son pescadores que de mayo a diciembre se dedican a eso, pero que también tienen otro tipo de actividades los otros meses del año. Adelante, por favor. Bueno, es un poco reiterar pues que el trabajo de la operación del proyecto ya en territorio tuvo siempre en el centro las necesidades de las comunidades y de las personas, es decir, fuimos adaptando todo el proceso formativo y de acompañamiento de acuerdo a las propias dinámicas y los tiempos de cada comunidad. Así que si bien partimos con un proceso formativo base para los 5 territorios, este proceso se fue adaptando de acuerdo a las necesidades que cada grupo iba manifestando. La que sigue, por favor. Este es el grupo de policías con el que también se sostuvieron reuniones. Adelante. Y esto me parece pues que es una de las partes centrales del proceso que queremos compartirles, es la metodología del proyecto Luces, ¿no? Que parte siempre pues de esta mirada de los individuos, de las personas, ¿no? En donde sabemos que cada uno de los miembros de las cooperativas tiene sus propias dinámicas, sus propias necesidades, y que esto se vuelve fundamental también cuando incorporamos la mirada o el enfoque de género. Es decir, sabemos que hay mujeres que se incorporan a estos procesos cooperativos, que también tienen todavía una dinámica de reproducción y de cuidado en sus casas, con sus familias, y que en esa medida nosotros tenemos también que ir adaptando los procesos para poder articular procesos productivos con procesos reproductivos. Entonces, la parte del individuo es uno de los ejes fundamentales de esta metodología, donde también acompañamos pues toda la parte que tiene que ver con el emprendimiento, con ir generando una identidad en una cooperativa, en un proceso colectivo o en un modelo de negocio que se impulsa en una comunidad en específico, ¿no? En donde también el sentido de pertenencia es parte de este proceso
de formación. De ahí, bueno, pues pasamos también, una vez que tenemos formado al cooperativista, que tenemos formado al emprendedor, pasamos también a esta formación que tiene que ver ya con procesos vinculados justamente a la cooperativa en sí misma, ¿no? Cómo autogestionar las dinámicas internas, cómo se va a producir, ¿no? Y cómo generar en la parte tanto técnica como económica estos procesos de producción, cómo se distribuye la riqueza al interior del colectivo y cómo se van tomando decisiones y, por supuesto, elementos de liderazgo horizontal al interior de este emprendimiento. Y bueno, por supuesto que hacia donde queremos llegar nosotros es justamente a la generación de estos ecosistemas de la economía social en donde estos grupos cooperativistas puedan también vincularse con otros grupos o con otras cooperativas similares, pero que también entren en vinculación con otros actores como las universidades, el sector social, el gobierno o el sector privado. La que sigue, por favor. Bueno, y estas son pues también las fases del proceso que se llevaron ya en territorio, ¿no? Una parte muy importante fue el diálogo con los actores, ¿no? Con los que estuvimos nosotros trabajando, los actores, tanto las organizaciones líderes en territorio, como también los diferentes actores que aparecen en cada una de las comunidades, ¿no? Tuvimos para eso una etapa de un diagnóstico participativo, un mapeo de actores, ¿no? Para entender también las redes de relaciones que había en las comunidades, para entender también los procesos de posible conflicto o tensión frente a un proceso de este tipo, un proceso también de sensibilización, tanto en la parte técnica como en la parte de la cooperativa. Cuando hablo de la parte técnica, hablo de lo que significa también las energías sustentables, no solamente la parte de las energías solares, por ejemplo, sino también de las energías eólicas, ¿no? Y otro tipo de energías sustentables que se convierten pues en una posibilidad distinta de generación de energía en una comunidad. Después, por supuesto, tuvimos todo un proceso de construcción del grupo, con todo lo que ya les platicaba yo anteriormente, y un proceso de formación y de acompañamiento, ¿no? Que implicaba pues toda una serie de etapas, ¿no? De definición, de ideación, de desarrollo y por supuesto de ya tener el piloto en cada una de estas comunidades. La que sigue, por favor. Pues al final de todo este proceso, este es de alguna manera, y lo voy a decir de manera muy reducida, porque ya nos llevamos un poquito del tiempo que tenemos por estas cuestiones técnicas, pero decirles que al final de todo el proceso se diseñó un modelo de acompañamiento para la construcción colectiva de proyectos de energías renovables, ¿no? Esto es pues parte de esta dinámica que, si bien aquí lo presentamos de manera lineal, en realidad tiene una serie pues de procesos que son circulares, ¿no? Que en la parte del diagnóstico, si bien hay una fase, también es cierto que en el momento de la formación y del acompañamiento también se van incorporando nuevos elementos, justamente porque las comunidades son muy dinámicas, ¿no? Entonces, teníamos pues acciones preliminares, ¿no? Que es toda la parte de planeación del proyecto, el análisis situacional que tiene que ver con entender y con conocer a las comunidades, convocar a los participantes, que también es un proceso que no es tan sencillo porque llegamos a comunidades donde no había en todas grupos constituidos, y a veces incluso aunque yo hubiera grupos constituidos con el interés de formar la cooperativa, ciertamente era o muy pequeño o no estaban convocados gran parte de la comunidad. Entonces eso también fue una parte muy relevante del proceso. Después, bueno, pues obviamente todo este proceso de formación y acompañamiento de co-creación del proyecto, ¿no? Que también implica ir generando dinámicas, ir motivando a los participantes, el desarrollo de habilidades también como un elemento fundamental, y finalmente la viabilidad tanto técnica como económica del proyecto. Entonces, a grandes rasgos, este es el modelo en el que trabajamos y que esperamos que pueda ser replicable más adelante. Estamos trabajando también en una publicación de un manual o de un modelo pues que pueda también ser tomado como referente. Las que siguen, por favor, que vamos a ver si las avanzamos mucho más
más rápido. Son parte de los resultados, pues, del proceso. Acompañamos a 70 personas en 5 territorios, todavía con una participación predominantemente de hombres, ¿no? El 63% fueron hombres y el 37% mujeres, con sesiones formativas, ¿no? Y con capacitaciones técnicas. La parte técnica siempre tiene que ver justo con esta parte de el tipo de energía sustentable que estamos trabajando en cada comunidad. Se desarrollaron 37 materiales didácticos o materiales en general para los talleres, por ejemplo, y para materiales específicos en cada territorio. Adelante, por favor. Dentro de las capacitaciones que hicimos en estos territorios se desarrollaron 6 propuestas de financiamiento en 2 territorios, basados también en 2 modelos de negocios. Como decía yo, se desarrolló un manual de acompañamiento y también se construyeron directorios donde se incluye a los actores relevantes para replicar el proyecto en cada uno de ellos. La que sigue, por favor, creo que ya esta es una de las últimas. Y bueno, pues como parte también de las reflexiones finales, compartirles que nosotros creemos que una de las partes más importantes de este proceso es la fase diagnóstica, es decir, saber con precisión que entiende la comunidad por energía sustentable, qué necesidad tiene, ¿no? Crear el puente entre la necesidad y la oferta que hay de energías sustentables, ¿no? Para ver si van a resolver estas necesidades que tienen, y entender también que este no es un proceso solamente de generación de energía, sino también de transformación de los, digamos, de las dinámicas o de las lógicas de consumo que hay en cada una de las comunidades, ¿no? Es muy importante también trabajar con los aliados y con el equipo coordinador, que vayamos pues con las mismas ideas al territorio, que entendamos los procesos de la misma manera, para que en la medida en que vamos avanzando en la formación y en el acompañamiento de los colectivos, el encuentro pues sea mucho más armónico. La que sigue, por favor. Bueno, pues algo que creo que pareciera ser una verdad de perogrullo, pero que hay que hacer énfasis en ello, el acompañamiento constante en los territorios, ¿no? Eso nos parece que es un elemento fundamental desde esta mirada de la economía social, no pensar en procesos que se diseñan desde el escritorio, sino un trabajo que esté diseñado, creado, modificado y dialogado a partir pues de lo que los grupos y los colectivos sugieren, ¿no? Esto requiere pues de estar presentes ahí, ¿no? Si bien echamos mano de las tecnologías a la distancia, ciertamente la parte presencial tiene un papel significativo en los resultados de estos procesos. Aquí también es un diálogo con los ejidatarios del Estado de México. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ya había yo dado los nombres al inicio, pero bueno, pues aquí están también, simplemente para que vean pues que es un trabajo arduo, que no es fácil hacer este tipo de acompañamientos, que requerimos de una articulación, de una coordinación que vaya dándole seguimiento a cada uno de los procesos. Y creo que ahora sí ya es la última. Ahí está. Y bueno, pues son todos nuestros aliados. Pues muchísimas gracias y les voy a ceder la palabra. Ya nos llevamos algo de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marcela, porque al final en este proyecto, y yo creo que una palabra que yo creo que es clave para entender todo lo que sucedió es esto de piloto, ¿no? Lo que hemos estado escuchando en este tiempo, en las pláticas anteriores, se habla y se dice todo este sector cooperativo en México, cómo tiene toda una serie de retos todavía para desarrollar. Y ahora, específicamente en temas de desarrollo de energía sustentable o de transición energética, cómo unir estas dos partes, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante en un tema que ahorita especialmente en México está en boga, ¿no? Toda esta cuestión de las energías sustentables y cómo pensarlas desde los grupos, desde las comunidades, cómo esto puede aportar a ellos también y en este sentido de organización. Entonces, ahora quisiera pues poder tener unas preguntas con los panelistas que nos están acompañando y quisiera empezar con DGRB,
con Alejandra y con Camila, que nos están acompañando, ¿no? Y en esta experiencia, bueno, primero, que a lo mejor podría parecer algo obvio, pero esto está transmitiéndose para todas las partes del mundo. Primero, pues comentar brevemente qué es la DGRB, que nos pudieran decir ustedes en sus palabras qué es la DGRB, y comentar, ¿no? ¿Qué es esta energía cooperativa, ¿no? Y cuáles son estos beneficios que pueden existir. Y en este sentido, si se ve que las cooperativas tienen este beneficio, estas cooperativas de energía, ¿cuál es el papel que juegan ellas en esta transición energética? Entonces, Camila, si nos quieres ayudar ahí respondiendo esto, muchas gracias. Y también Alejandra, gracias. Claro, muchas gracias. Yo empiezo, Alejandra, y complementa aquí un poco de lo que voy a contar. Entonces, nosotros somos la Confederación Alemana de Cooperativas y desarrollamos proyectos en varios países, en todos los continentes, en fomentando, impulsionando, promocionando las cooperativas. Y uno de los temas de los últimos años que se tornó muy importante es el tema de las energías renovables, junto, claro, con la sostenibilidad. Entonces, estamos aquí, yo y Alejandra, en un proyecto para América Latina y que tenemos 10 países en el cual México es un país muy importante, Brasil también, estamos en Ecuador, El Salvador, Guatemala, en muchos otros países. Entonces, aquí yo puedo traer un poco de la experiencia que tenemos con cooperativas de energía aquí en Brasil, que es algo que desde 2016 es permitido. Y también en Alemania, que tenemos una historia de suceso, de éxito con cooperativas de energía. Hoy son más de 800 cooperativas que generan energía, pero también hacen otros servicios en general que tienen que ver con eso. Entonces, quería comentar un poco de los beneficios que vemos ahí para cooperativas de energía. Primero, yo veo que son dos temas que tienen mucha cosa en común. La idea de una cooperativa es siempre construir una cooperativa para solucionar un problema o entonces para hacer un proyecto conjunto. Entonces, personas que tienen un objetivo común se juntan para hacer algo y esa cooperativa debe ser sostenible. Eso es algo bastante importante que vemos. Entonces hay que ver la viabilidad y hay que tener para la formación un grupo que tenga confianza entre ellos. Esa es la parte que creo ahí que saben en el proyecto cómo es una parte muy importante para la creación de una cooperativa. Pero la cooperativa es una forma jurídica, legal, de que es que forma que un grupo, que es la representación de que un grupo quiere hacer juntos. Entonces entendemos que, claro, hay varias formas y eso también depende del país, la forma legal, jurídica, las opciones que hay, pero la cooperativa, la idea de la cooperativa con los principios cooperativos, con los valores cooperativos, es la idea de tener el proyecto más democrático, más comunitario y cooperativo posible. Entonces, eso es algo que tiene todo que ver ahora con las energías descentralizadas. Entonces, cuando hablamos en fortalecimiento de la población y todo eso, sí, la independencia de energía, tener energía, sí, sostenible, energía que tiene un precio accesible para las personas, eso tiene mucho que ver con la iniciativa de las personas. Lo que puedo comentar un poco bastante de Alemania, en verdad, es que esas cooperativas se demostraron también que impulsionan la economía local, el desarrollo local, no solo con las energías, sino también que las personas se involucran y hay mucho más que solamente la generación de energía. Son personas que entienden que pueden hacer algo juntos y que tienen un impacto en la región bastante grande. Desde el tema muchas veces técnico, las cooperativas de energía en Alemania están en gran parte en la zona rural, entonces la creación de empleos de calidad ahí
y evitando un poco de la salida en dirección a la ciudad. El tema de la descentralización y también de tener la generación de la energía en la mano de las personas. Eso también es algo bastante importante y eso en Alemania tiene todo ese tema de la transición energética que es algo muy fuerte y es más que un proyecto o algo específico, es de toda la sociedad. Entonces el gobierno está en ese sentido, las empresas y las personas, pero las personas también quedó claro que las grandes empresas no estaban tan preocupadas con el futuro y entonces que las personas mismas tendrían que encontrar una solución para eso, para una transición energética. Y hoy se ve que más del 40% de la energía renovable producida en Alemania está en las manos de las personas de alguna manera. Entonces, si cuando decimos Alemania hay números súper interesantes que sale de casi nada de energía renovable, está ahora unos 40%, podemos... Creo que se cortó Camila un poco, pero bueno, el dato que nos está diciendo yo creo que es muy impresionante, ¿no? Al hablar que el 40% de esa energía renovable que se genera en Alemania está en manos de las personas, de grupos cooperativos, pues yo creo que es algo a lo que se puede aspirar, ¿no? Y yo creo que a lo que deberíamos sentirnos llamados todos en este proceso y poner la atención en países como México. No sé, Alejandra, si tú quisieras completar lo que nos estaba comentando Camila. Gracias, Paco. Yo me iría un poquito atrás, antes de que empezáramos el proyecto Luces, ¿no? Fuimos generando como un poco una base teórica, reuniendo información en conjunto con la GIZ y con el INAES. Publicamos la Guía de Cooperativas de Energía Sustentable en México, enfocada en cooperativas de energía solar fotovoltaica. Y bueno, empezamos a pensar mucho sobre los conceptos, la energía ciudadana, la energía cooperativa, la energía colectiva, la energía participativa. Entonces, bueno, nosotros qué íbamos a hacer o qué significaba para nosotros la energía sustentable y la energía cooperativa. Nosotros en DGRV, como pues, organización cúpula del sector cooperativo en Alemania e impulsora del sector cooperativo en más de 30 países del mundo, por supuesto que creemos fielmente en el modelo cooperativo, también para el sector energético. Sin embargo, en todos los países en los que trabajamos, el marco regulatorio es distinto, el contexto es diferente. Ya Camila nos platicó un poco sobre la experiencia alemana y bueno, entonces nosotros empezamos a armar esta experiencia en México, ¿no? Después de toda esta información que generamos, empezamos a desarrollar los pilotos en conjunto con los compañeros y compañeras de Laines para ir a ver cómo va a funcionar esto en la realidad y un poco documentar estas experiencias y aprender de ellas pues para mejorar hacia el futuro y para poder crecer, ojalá ya un 40% de energía comunitaria, cooperativa, colectiva, participativa, inclusiva y todos los conceptos que queramos usar. Pero al final, para nosotros esta energía cooperativa es poner esta transición energética en las manos de las personas, como dijo Camila, y también con modelos sostenibles, ¿no? No tener un proyecto que dejemos al final en el territorio y que no escale, no funcione, no se replique, sino que realmente las personas sean quienes lleven este proceso, se apropien de la transición energética y bueno, hemos ido en este sentido desarrollando estos modelos, ¿no? de energía cooperativa. Entonces creemos que una cooperativa de energía es este grupo donde las personas se asocian para resolver necesidades económicas, sociales y aspiraciones económicas, sociales y energéticas comunes, ¿no? Y esto conlleva mucho de lo que también ya Marce nos comentó. No se trata solo de un tema técnico energético, sino todo un proceso social, organizativo, jurídico, cuando ya se trata de una organización cooperativa formal, pero también hay otras figuras colectivas que no necesariamente son cooperativas y que para nosotros estas iniciativas ciudadanas o tal vez precooperativas, podríamos decir, pues son el inicio o la base de estos procesos que ojalá lleguen a convertirse en una cooperativa legalmente constituida y sostenible o sustentable en el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. No sé si tenemos
la comunicación con las personas que están virtualmente para saber si le pregunto a Joaquín Pereira, que está con nosotros. Bueno, si no, entonces quisiera entonces preguntarte, Abraham, tú estuviste acompañando directamente uno de los pilotos en Tlaquepaque, Jalisco, ¿no? Y ahí sería decir, ¿cómo ves tú desde el territorio esta experiencia de lo local, ¿no? En la transición energética. O sea, partiendo muy diferente de estos grandes proyectos que se hablan cuando se habla de transición energética, ¿cómo ves tú esta experiencia ya desde lo local? Gracias, Paco. Gracias. Pues justo les voy a contar un poquito de la experiencia específica de Tlaquepaque, pero también hablando en general de lo que ocurrió en otros territorios en donde tuvimos pilotos. Y retomo algo que comentaba Marce al inicio de la presentación, que tiene que ver con esta necesidad de implementar una metodología flexible a las necesidades y a los intereses del territorio, ¿no? Y en el caso de Tlaquepaque sucedió que, y un poco enmarcando al tema del GISEF, que hubo una necesidad de un vínculo muy específico con el gobierno municipal, con los gobiernos locales, bueno, tanto a nivel municipal como el Estado, para atender algunos de los pasos que la cooperativa estaba decidiendo para desarrollarse en temas energéticos. Específicamente para el territorio se buscó el vínculo para obtener un predio en el que los ladrilleros buscan desarrollar un parque que albergue no solo a la cooperativa, sino a más cooperativas y a más productores de la zona, con una lógica cooperativa, ¿no? Y entonces que la transición energética en el proceso productivo del ladrillo, pues no se quede nada más en el grupo, sino que pueda tener un alcance mayor, ¿no? Y pues relacionado a ello, en el laboratorio, la propuesta metodológica propone también la creación de una red a la que nosotros llamamos ecosistema, en la que se pueda sostener no solo al grupo, sino a toda una serie de vinculaciones colectivas que pues al final son las que impulsan y logran hacer proyectos sostenibles, ¿no? En nuestros territorios. Y bueno, ya mucho más específicamente a estos grupos, pues que la decisión y la tecnología esté en manos de ellas y ellos, lo que permite también es pues tener proyectos y tener empresas que atienden las necesidades reales de la comunidad, ¿no? Que están vinculadas estrechamente a las necesidades ambientales, a la realidad social, a la agenda misma de la cooperativa, y que finalmente es la que se pone en común al momento de hacer estas vinculaciones con los gobiernos, pues para que también puedan incidir en la agenda política de la comunidad, ¿no? Y pues ahora retomo un poco de lo que decía Paco, es clave entenderlos como pilotos, porque es también verdad que en México hay pocas experiencias de tener las energías en manos de grupos, en manos de cooperativas, y creo que esta experiencia de Luces pues puede ser un parteaguas y también muy inspiradora a que más grupos y más cooperativas se unan a este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Y en este sentido, pues quisiera preguntarle a Joaquín Pereira de la GIZ, que en este sentido pues fue uno de los promotores de estos pilotos. Primero, igual que con DGRB, Joaquín, pues que nos pudieras explicar qué es la GIZ para que todo el mundo pudiera entenderlo. Pero quisiera preguntarte desde la parte técnica, ¿no? O sea, es decir, ya en el proceso de poder implementar estos pilotos, ya en la parte de las personas, de ejecutar un proyecto de energías renovables, ¿cuáles son esas fortalezas y retos que enfrentan estos grupos cooperativos, ¿no? O sea, ¿qué es esto que deben de enfrentar al hacerlo en esta escala tan pequeña, ¿no? Y también en la experiencia que ustedes tienen con GIZ y el trabajo aquí en México, ¿qué tecnologías son las que están viendo que son como más adecuadas para estos procesos comunitarios y participativos? Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, la cooperación alemana al desarrollo sustentable, la GIZ, es una empresa del gobierno alemán que presta apoyo al gobierno mexicano y a otros gobiernos de muchas partes en el mundo, en particular en México, en proyectos de energía sustentable,
proyectos de protección ambiental, cambio climático, conservación de la biodiversidad, principalmente. Dentro de este global, la GIZ se desprende un programa llamado Programa de Apoyo a la Transición Energética en México, el cual tiene como principal objetivo apoyar a México en justamente esta transición energética, en pasar de ser una economía basada en energéticos fósiles a una de energía renovable, energías limpias, en donde la implementación de estas energías renovables gradualmente vaya teniendo una participación mayor, ¿no? Igualmente la parte de eficiencia energética, se trata de hacer mucho más eficientes los procesos industriales, comerciales e incluso los individuales, ¿no? No dejar las luces encendidas cuando no estamos en la casa. Respecto a la pregunta, Francisco, bueno, uno de los principales retos que tienen las cooperativas y en general la gente en México es entender el sector energético. Ese es el primer reto. Es un sector muy complejo, ambos, el hidrocarburos y el eléctrico. Particularmente el eléctrico, pues como nos pudimos dar cuenta en estos acompañamientos, pues requiere del conocimiento de muchas bases técnicas que la gente no conoce. Y por el otro lado, tampoco la gente está, ¿cómo se llama? Consciente o no conoce de qué trata la transición energética. Y en este sentido, pues está lejos de entender las bondades que tiene y todo lo que pueden hacer a partir de ello. Es imprescindible que la gente estudie y se capacite, que les ayudemos a capacitarse en términos de energía eléctrica, energía renovable, para que ellos puedan entenderla y puedan formar sus cooperativas, ya sea exclusivamente de energía o que lo utilicen como un brazo de negocio o como un complemento para ellos mejorar su producción, ¿no? Mejorar su calidad de vida, etc. En ese sentido, el reto es grande. Se puede tomar como base la experiencia que tiene Alemania en cooperativas, el cómo se ha desarrollado todo este sentido. Sin embargo, sí hay que tropicalizar todos los procesos porque las circunstancias en Alemania son radicalmente diferentes en México. De educación, de capacitación, de financiamiento e incluso de la disponibilidad de la tecnología, ¿no? Ellos allá en Europa pues se tiene toda la tecnología de pequeña escala para poderla implementar. Nosotros tenemos que importarla, ¿no? Desgraciadamente no somos un país que innove en ese sentido. Ojalá lo podamos hacer en el corto plazo. Y particularmente en las tecnologías de pequeña escala, pues se presta mucho a la innovación. Sería muy atrevido decir que es fácil, pero es más fácil que si quiere innovar alguien en gran escala, ¿no? Es un poco más complicado, pero pequeña escala es más accesible a la gente. De las ventajas que tienen las cooperativas, como ya mencionaron Camila y Alejandra, Abraham, pues bueno, son organizaciones hechas por la gente. Así, desde un punto de vista muy de ingeniero, pues bueno, una vez que la gente se organiza, que es la parte más difícil de todo este proyecto, pues pueden avanzar, pueden entender la electricidad y pues la parte de los fierros, la tecnológica está resuelta. La tecnología de pequeña escala y de gran escala existe hoy en día y sigue avanzando. Y las redes eléctricas en ese sentido pues se van complementando con esta tecnología y se van haciendo más modernas. Entonces, pues el reto más grande, siempre lo he visto yo así, es que la gente logre organizarse y entender qué es lo que quiere respecto a la energía. Sobre las tecnologías más viables, pues más bien hablemos de, las tecnologías existen, pero hablemos de los recursos. En México y en todas partes del mundo hay recursos para energía renovable, el viento, el sol, la potencia del agua, la energía geotérmica e incluso aprovechando los residuos orgánicos que generamos los seres humanos.
mientras haya seres humanos, pues va a haber residuos orgánicos. Entonces podemos considerar que la producción de biogás pues es un combustible renovable, es un biocombustible que mientras existamos va a seguir existiendo. Una de las partes cruciales para la implementación de estas tecnologías es que la gente en esta organización que va a llevar a cabo para formar su cooperativa o su comité de energía, como sea, tiene que conocer su territorio, tiene que explorarlo y entender cómo un río o un brazo de un río puede dar suficiente potencia para mover un generador, una turbina y generar electricidad. Igualmente el viento, ¿no? El viento es uno de los recursos menos obvios. No lo vemos y a veces sentimos nada más una brisita que decimos, bueno, no genera electricidad, ¿no? Pero posiblemente sí. Uno de esos ejemplos puede ser este piloto que tenemos en Punta Allen. En Quintana Roo el viento es obvio y es sería una de las principales fuentes de energía renovable, ¿no? En ese estado y en pequeña escala. Se podrían instalar, o no hablemos de pequeña escala, en generación distribuida. En generación distribuida, el viento en Quintana Roo, en Tamaulipas, en la costa pacífica de México, pues es un recurso muy grande. Y también están los recursos de energía geotérmica de baja entalpía. La baja entalpía se traduce en términos muy sencillos en baja temperatura, ¿no? Sistemas que pueden aprovechar a través de intercambiadores de calor la energía contenida en la Tierra entre 70 a 150 grados para generar energía eléctrica. Esos mismos equipos se pueden utilizar en sistemas de eficiencia energética para recuperar calor en la industria y generar energía eléctrica. Entonces, bueno, la tecnología existe, solamente hay que conocerla, hay que tener curiosidad, no hay que tenerle miedo a la electricidad, hay que ser seguros de ella, pero no tenerle miedo. Implica muchísimos conocimientos de ingeniería y matemáticas y cosas de lo que quieran, pero pues física y química. Pero pues hay que estudiarla y una vez entendida, pues toda esta tecnología que ya existe la podemos implementar o las comunidades la pueden implementar y crear sistemas muy interesantes de poligeneración o híbridos, también se les llama así, mezclando energía fotovoltaica, eólica o hidroeléctrica, dependiendo del territorio, ¿no? Bueno, tal vez ya para concluir, o sea, sí, la tecnología que hoy en México es más viable desde muchos puntos de vista, pues es la fotovoltaica, ¿no? Porque llevamos ya, creo que 20, 15 años implementándola en México y en todo el mundo. Entonces, los costos los costos de implementación, de financiamiento, han bajado y también la experiencia que se tiene en su instalación, pues ya es vasta, ¿no? Entonces, es la más común, es la más fácil de implementar. Es como poner un sistema fotovoltaico, es como armar un rompecabezas, ¿no? Pones módulos uno con el otro y lo haces del tamaño que quieras, ¿no? Y va a depender del tamaño de tu azotea y tu terreno. Entonces, es fácil, el sol sale todos los días, y en todas partes. Y en México, si en Alemania pueden generar electricidad a partir del sol, pues aquí pues es infinito casi. Sin embargo, pues las demás tecnologías son viables, solamente que hay que conocerlas y empezar a investigar, innovar, y si no, pues bueno, importarlas en un primer paso, ¿no? Para poder empezar a trabajar con ellas. No sé, creo que por el momento es todo, Francisco. Muchas gracias, Joaquín. Y yo creo que con lo que nos vas diciendo se hace como un resumen, un conjunto de todo lo que han venido platicando todo el mundo, ¿no? Decir, a ver, en la base de todo está el grupo, la gente, la cooperativa, esa forma de organizarse entre ellos, de detectar la necesidad que tienen en común y cómo buscarle una solución. Pero parece que todo lo que viene de adelante, todo este proceso educativo, de formación, de financiamiento, de muchos retos que tienen que enfrentar
pareciera que tienen como un grado a lo mejor de complicación un poco más allá de otro tipo de cooperativas, por decirlo, ¿no? Y se ha visto en estos pilotos, y yo creo que en todas las experiencias, que cuando en este sentido de cooperativismo se habla de la creación de redes y de aliados, aquí es un factor fundamental, ¿no? Porque como se vio en la experiencia de los pilotos, pues se necesitan los recursos para esto y los recursos son muchos, ¿no? A los que a lo mejor la cooperativa de un inicio no puede acceder a ellos, o a la formación, la capacitación. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, quien quisiera responder, quisiera ya ahorita solamente ir a dos preguntas, esta y la siguiente, para después tener oportunidad de comentar con las personas que nos acompañan, y decir, en la red que se necesita crear para el sustento de estas cooperativas, ¿cuáles son estos aliados clave que ustedes identifican para que éstas puedan subsistir, ¿no? ¿Y cómo ven qué pasos se tendrían que dar para que esta cooperación internacional, estas experiencias que existen en otros lados, pudieran llegar a estos grupos? Entonces, quien quisiera tomar la palabra y responder un poco sobre esto, pues gracias. Bueno, yo puedo empezar. Sí, claro, Camila. Gracias, voy a empezar aquí, no va a ser todo, pero una parte. Lo que vemos que para ese tipo, para organizar un grupo, es importante tener un liderazgo, alguien que lleve el proyecto un poco adelante. Y eso pueden ser muchos actores. Eh, por ejemplo, en Alemania vimos muchas cooperativas de energía nacer dentro de una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, las personas ya se conocían, alguien identificó el potencial y empezó el proyecto. El inicio es la parte más difícil, que se necesita crear la confianza. Todos piensan, no, eso no sé si va a funcionar, pero después que funciona así, ahí quieren hacer parte. Entonces, el municipio es otro aliado importante. Muchas veces con la parte de organización, sensibilización, disponibilizar que sea un espacio para que las personas sí puedan encontrarse y discutir cosas de ese tipo. Eso es súper importante. Yo veo que todas las asociaciones locales, como ustedes hacen en el proyecto piloto, entonces asociaciones vecinales de comercio que hay en la región, esos son aliados también. Y muy importante es que las personas que hacen parte de ese proyecto realmente se sientan parte y aporten algo. Nosotros vemos que en las cooperativas es uno de los puntos muy interesantes es que son personas que vienen de formaciones diferentes. A veces hay uno que es contador, puede apoyar a la cooperativa en la contabilidad. Otro entiende un poco de electricidad, puede apoyar en los proyectos en ese sentido. Otro tiene tiempo, no entiende nada, pero tiene tiempo, entonces puede estar ahí, recibir los proyectos y pensar junto. Eso, si fuera necesario contratar todas esas especialidades para hacer un proyecto junto, saldría súper caro. Y a través de la cooperativa eso es posible, y si las personas realmente quieren hacer parte, entonces es base para eso, es bastante interesante. Entonces, ese es solo como una reflexión inicial, pero ahí están algunos de los actores que vemos importantes. Muchas veces aquí, por ejemplo, en Brasil, importantes son las personas también, aquellos que venden los paneles solares, por ejemplo, pueden ser un poco consultores para el grupo. Entonces, también capacitarlos es interesante, porque cuando encuentran un proyecto asociativo, cooperativo, también pueden entender cómo eso funciona. De mi parte, aquí. Muchas gracias, Camila. Sí, Marce.
Gracias, Paco. Bueno, pues yo coincido con Camila justamente, ¿no? Y creo que en la parte inicial de la presentación del proyecto lo planteábamos, ¿no? Justamente, bueno, pues el tener una vinculación local y una presencia local es fundamental, ¿no? Con una vinculación con el grupo que tiene esa necesidad, que tiene ese interés, pero también con la comunidad mucho más amplia, ¿no? Porque si bien el tema, pues, de la energía sustentable, de la parte, como decía Joaquín, que ya nos explicaba, de los fierros, pues está ahí, hay una serie de posibilidades en México que ya se pueden ir implementando. Ciertamente el trabajo organizativo, el trabajo, como también decía Camila al inicio, de lograr la confianza, el diálogo, la participación, es algo que se va construyendo de pocos, ¿no? Entonces, creo que la parte local de la comunidad es fundamental, la vinculación con los gobiernos locales también me parece que es muy importante y que en los pilotos, no en todos, pero en algunos de los pilotos hubo una presencia de estos gobiernos locales. Por supuesto, del gobierno federal me parece que también en nuestro caso creo que la vinculación con el INAES y el diálogo que se llevó a cabo con el INAES pues también fue una parte clave en el acercamiento y en la elección de los territorios, y creo que también la parte de la iniciativa privada pues tiene ahí un papel importante, sobre todo para financiar estas tecnologías que todavía en México tienen un costo elevado, sobre todo cuando hablamos de cooperativas en zonas vulnerables o en zonas marginadas, ¿no? Como las que trabajamos nosotros, en donde si bien hay un grupo que se une y que se organiza y decide tener esta participación, los recursos con los que cuentan todavía son limitados como para adquirir este tipo de equipos, ¿no? Entonces sí es una suerte de una serie de actores, pues, que es necesario que nos articulemos y que además haya un equipo. Creo que eso fue clave también, pues, no lo digo como una presunción, sino creo que la presencia del Laboratorio de Economía Social fue clave porque justamente articuló las dinámicas de la comunidad, de los aliados en territorio, de nuestros aliados que financiaron el proyecto, y de esa manera pues se pudieron gestionar también los intereses de cada uno de estos actores. Muchas gracias, Marce. Bueno, sí, no sé si de los demás compañeros tengan ahí. Sí, Alejandra. Gracias, Paco. Yo muy rápido. Bueno, creo que hay aliados a diferentes niveles. Ya Camila habló también del nivel micro, del nivel en territorio, ¿no? Donde está la organización cooperativa. También hablamos ya de los gobiernos locales y en otras esferas también el gobierno federal, que como tú bien lo dijiste, Marce, y bueno, las universidades, ¿no? Entonces creo que hay como estas sinergias positivas o círculos virtuosos entre cierto tipo de aliados, dependiendo de cada territorio, pero siempre una institución educativa hemos visto que para nosotros ha sido un aliado clave. También creemos que la cooperación internacional es un aliado clave en sus diferentes formas, sobre todo porque, bueno, una vez que las rutas están trazadas y los procesos fluyen solos y son autofinanciables y son sustentables, a lo mejor ya no hay tanta necesidad de algunos actores que en los pilotos sí deben estar, ¿no? Esto, por ejemplo, en el financiamiento. La banca de desarrollo puede tener un papel fundamental en el financiamiento cuando los proyectos todavía hay que iniciarlos, cuando hay que picar piedra y mostrar una primera ruta para que después otras personas la hagan ya con menos incertidumbre, ya con más confianza y con más conocimiento de todo el camino recorrido, ¿no? Entonces creo que a diferentes niveles estamos, todos estos aliados que hemos participado, y bueno, ustedes como universidad, los colegas de la GIZ como Cooperación Internacional, también el INAES, creo que hemos hecho como este equipo, pero hay más aliados y ojalá luego van surgiendo nuevos que aún no conocemos. Sí. No, perfecto, muchas gracias. Y además, bueno, lo que comentaría, esta es como la versión bonita de la alianza y la cooperación, ¿no? Porque todos los desencuentros, discusiones, diferentes puntos de vista que se dan con los aliados en los territorios, con las diferentes ópticas, yo creo que eso es de los retos más importantes para poder ir enfrentando en el desarrollo de estos proyectos. Y quisiera ahora pues poder tener la participación de quienes nos están acompañando aquí, por si hubiera alguna pregunta que quisieran hacerle a las personas que nos están acompañando, a los panelistas o sobre el proyecto. Tendríamos unos minutos y ahí, bueno, ahí levantan la mano y entonces ahí van
con ustedes para que puedan hacer la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Gómez. Vengo de una cooperativa que se llama el F del Centro y está enfocada a la energía eléctrica. Trabajamos en las redes generales de distribución y de hecho nosotros también instalamos sistemas fotovoltaicos. La pregunta es, nosotros queremos incursionar ya en la fabricación de paneles fotovoltaicos. La pregunta es si por parte de ustedes o del GIZ o GRB dan asesoría o nos pueden orientar para implementar una fábrica de paneles fotovoltaicos, sería la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí te tiraron la pedrada, Joaquín y Alejandra, Camila, a ver. Bueno, sí podríamos dar la asesoría, habría que platicar cómo se podría dar esta asesoría, no es tan directo, pero sí se puede dar la asesoría para cómo hacerlo, tal vez a través en un conjunto de colaboración con nuestros socios como el INAES, la Agencia Estatal de Energía de Puebla, etcétera, la DGRB, pero habría que conocer los detalles de qué es lo que buscan hacer, bueno, fabricar paneles, ¿no? Pero pues sí, es básicamente conocer el detalle y hacia dónde va la organización. Sí, Alejandra, sí. Sí, yo nada más igual respondiendo de manera muy concreta, hasta el momento en este proyecto, bueno, solo nos enfocamos como en la parte organizativa y técnico-energética que va a partir de la instalación, ¿no? No en etapas previas, pero sí tenemos en los modelos que hemos desarrollado un modelo que va de una cooperativa que se dedica a prestar servicios técnico-energéticos, ¿no? Y que esta pudiera ser también de fabricación de paneles sin ningún problema, o sea, funcionaría el mismo modelo, pero de este modelo no hemos hecho ningún piloto. Entonces, bueno, lo que podemos hacer ahora es establecer contacto y ver cuáles son las posibilidades de colaborar. Por acá tenemos otra pregunta. Su nombre, por favor. Gracias, mi nombre es Elisa Rodríguez, soy miembro de la cooperativa Mac Raíz Artesanal y miembro del nodo Vida y Saberes, que bueno, se da dentro del INAES. Básicamente, antes, más bien, más que una pregunta, es compartirles una experiencia. Por ahí decían que había pocas experiencias de energías limpias en México. En realidad es que falta socializar todo este tipo de experiencias. Tenemos documentada una experiencia de la cual formamos parte, que es en San Felipe del Progreso, Estado de México. Todo se dio porque, bueno, nosotros somos una cooperativa que se dedica a la comercialización de productos agroecológicos, de transformadores y de artesanos. En este camino tenemos algunos productores de carne de conejo. Entonces ellos decidieron organizarse y formar unas alianzas en esta región. Ellos, al momento de que pudieron solventar la demanda de este producto, también empezaron a diversificar todos los productos que ellos hacían con valor agregado, y actualmente es muy importante la alianza con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ellos ahorita ya están produciendo biol. Entonces, sí es muy importante porque incluso ya la producción de biol ya está comprometida, ya fue comercializada y prácticamente están esperando la producción de estas energías. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué interesante, y además yo creo que nosotros también como universidad, pues un interés de conocer de estas experiencias, ¿no? Que también las universidades pueden ser como ese lugar donde se van concentrando como este tipo de experiencias. Muchas gracias. Sí. Por acá hay otra aportación. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en México, tiene la Dirección General de Energía y Sustentabilidad, y ellos están dando capacitación para que la gente pueda tener un autoempleo para poner paneles solares. Y por otro lado, también hay un financiamiento para lo que son cooperativas que quieran tener paneles solares. Hay un subsidio que se tiene,
que da un porcentaje la Secretaría de Desarrollo Económico, y por otro lado, la CFE también ofrece un porcentaje de subsidio para que la gente empiece a bajar el costo de la generación de energía. Esto es una actividad que empezó precisamente a partir de la administración de la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, y esta es una actividad recurrente, así que existe esta posibilidad para que la gente pueda migrar a energías limpias. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos que hablar contigo y nos interesa, hay mucho. Y bueno, Marcela, querías también hacer un comentario sobre lo que habían dicho. Perdón, yo quería comentar del compañero que nos ha compartido este interesantísimo proyecto donde ya quieren producir los paneles solares. Creo que ese es como un elemento clave, pues, ¿no? Porque ciertamente estamos pues todavía dependiendo de quienes producen estas tecnologías, ¿no? Todavía no estamos en el nivel de ser autosuficientes pues en la producción de los paneles solares en particular. Creo que va a ser muy importante que puedas hablar con la TOSEPAN, que es una de las cooperativas en la Sierra Norte con la que estamos trabajando, porque justamente una de sus preocupaciones y de sus intereses es también formar técnicos que le den mantenimiento a estos paneles solares que ellos ya están implementando, ¿no? Que ya están utilizando, ¿no? Porque como bien dicen ellos, bueno, pues sí, tenemos la tecnología, pero ahora ¿cómo la arreglamos? Porque no tenemos técnicos especializados en darle seguimiento. Entonces creo que hay un interés común, probablemente no directo, pero que creo que valdría la pena que los pongamos en comunicación, porque tal vez ahí puedan encontrar algún diálogo fructífero, ¿no? Nada más. Y bueno, yo nada más querría decir algo. Creo que en este momento del conocimiento a nivel mundial no tenemos energías limpias, ¿no? Creo que todas las energías hoy en día tienen un impacto sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, que hay unas que son un poco menos agresivas con el medio ambiente, que la generación de energía distribuida tiene impactos mucho menores que la energía centralizada y que más vinculada a estas grandes empresas generadoras de energía, pero que todavía se requiere pues de energías que tienen un impacto en el ambiente, probablemente menor, pero que todavía hay un impacto, sobre todo como para que seamos conscientes pues de que no solamente es un proceso de generación de energía, sino de transformar nuestra forma de consumo, y que eso va también de la mano con los procesos de aprendizaje y de acompañamiento con las cooperativas de energías sustentables. Muchas gracias. Perdón, creo que había una pregunta más. No, perdón, Abraham, sí. Sí, hay aquí. Sí, otra pregunta. Entonces, mientras llega el micrófono, yo quería hacer también un comentario a lo que mencionaba la compañera de que también nos falta visibilizar más estas experiencias de economía social, y pues creo que justo el GICEF y otros espacios son los que deben permitir estas alianzas, ¿no? A mí me encantaría en el futuro también escuchar que ya hay una federación de cooperativas de energía en México, que hay acciones mucho más articuladas a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues yo nos invitaría a todas, a todos, a todes que nos sentemos también a dialogar sobre qué pasos dar pues en relación con ello, ¿no? Porque al final, ante esta crisis ambiental que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, pues nos toca organizarnos para pues seguir replicando estas experiencias, ¿no? Y creo que eso es lo que finalmente pues estos foros y estas experiencias son los que nos debe permitir. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Calderón. Yo soy estudiante de último año justamente de Ingeniería en Energías Renovables, y en este último año mis compañeros de generación y yo creamos una asociación estudiantil justamente que abarque todas las energías renovables. Y yo me piqué mucho en su presentación sobre todo el proceso y la metodología que se lleva a cabo, porque a fin de cuentas muchos, al menos de mi generación y abajo, desconocen siquiera el término de economía social y solidaria. Entonces, ver que ya está siendo aplicado dentro de nuestra área, quería preguntarle directamente si esa metodología nos pueden instruir en ella y comunicarla para que ya las generaciones que estén saliendo a partir de estos últimos años para ingresar al mundo laboral ya estén más informados al respecto. Gracias.
Pues muchas gracias por el interés y bueno, pues justamente de nuestra parte lo que queremos es que esta experiencia que ya hemos tenido con los 5 pilotos, ¿no? Y creo que también es del interés de quienes han financiado estos pilotos de DGRB y de GIZ, es que no se queden pues guardados, ¿no? Sino que justamente se puedan replicar, pero que también puedan formar parte de procesos formativos para generaciones como la tuya, que además ya tienen otra visión y creo que tienen ya el chip como mucho más instalado, ¿no? Que muchos de nosotros que venimos pues de el uso de las energías fósiles, ¿no? Entonces, creo que también valdría la pena decir pues que desde nuestra Escuela de Economía Social que tenemos en el laboratorio, tenemos procesos de formación y de acompañamiento de diferente tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues los ponemos a la disposición de ustedes. Ahorita que terminemos, nos intercambiamos datos para que también tengan posibilidad de acercarse a estos procesos. Pues muchas gracias. Quisieran ya en este proceso ir cerrando la participación, agradecer a todos los panelistas. Y en este sentido, bueno, todos los que estamos aquí participamos de alguna manera en este proyecto, ¿no? Y quisiera nada más como cierre, si pudieran comentar cada uno, no sé, Joaquín, Alejandra, Marce, decir, después de esta experiencia, después de esto que pasó como en un abrir y cerrar de ojos de este proyecto, de conocer las comunidades, las experiencias que existen, de ver que existe todavía mucho más deseo y que nos quedamos como en un proceso de decir, híjole, hay más pasos por dar. Desde GIZ, desde DGRB, ¿qué ven ustedes también desde la universidad? ¿Qué ven en este sentido de cooperativas de energías renovables? ¿Qué ven para futuro? Así nada más como un comentario corto, ¿qué pensarían o qué desearían ustedes que sucediera ahora en adelante? Sí, Alejandra. Gracias, Paco. Si quieres empiezo porque quería nada más comentar brevemente sobre lo que comentaron en el público. Creo que también estos ejercicios de vinculación pues son muy importantes y toda la información que nosotros generamos en el marco de nuestro convenio de colaboración tratamos de que sea pública, ¿no? Entonces estamos desarrollando diferentes mecanismos. La GIZ está ahorita trabajando en un curso de e-learning, un curso virtual sobre temas de energías renovables también, y todos en conjunto estamos trabajando varios proyectos, nosotros también en una plataforma para colgar esta información. Entonces, bueno, nos faltan algunos pasitos, pero también en redes sociales colgamos mucha información y tratamos de que toda esta sea pública, ¿no? Respecto a la pregunta, Paco, yo creo que en el futuro en México, bueno, veo muchas cooperativas de energía y procesos comunitarios. Tiene que ver también con el contexto de la energía que estamos viviendo en el país y que podemos encontrar tal vez una oportunidad en la pequeña generación, en la generación distribuida, pero también con que ya las personas ven la necesidad y buscan las formas de cambiar o de hacer una pequeña transición energética, al menos desde su hogar o desde sus procesos productivos, ¿no? Entonces lo veo como esperanzador, con todos los retos que ya platicamos y con muchos aliados y muchas redes, no solo en un mismo país, sino también a nivel regional. Muchas gracias. No sé, Joaquín, ¿quisieras algo comentar? Sí, gracias, Francisco. Pues brevemente, siempre he pensado que el motor de la transición energética va a ser la generación distribuida. Y para ello, para que eso suceda, pues la gente tiene que abrazarlo. La generación distribuida es no solamente las grandes empresas, es más de la gente. Comunidades, cooperativas, condóminos, individuos. Y pues una vez que la gente abrace esta parte de electricidad para las funciones que ellos decidan, mejorar su producción, su vida, o simplemente vender electricidad, pues vamos a estar entrando en una locomotora de transición energética, ¿no? Y pues el principio es dejarle de tener miedo a leer la LIE o a leer un libro sobre energía, ¿no? Y organizarse, ¿no? Básicamente, como decía Camila hace rato, puede haber alguien que sepa de electricidad y ese es el que va a llevar la parte eléctrica, otro contable, otro financiero, otro en producción. Para eso son las cooperativas, ¿no? Y más o menos es como funcionan. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Perdón, aquí ya me pusieron un letrero de que ya se cierre esto, pero entonces quisiera agradecer en realidad a todos, Camila, desde que ayer nos acompañas, Joaquín, Ale, Marcela, Abraham, y agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Creemos que esta es una experiencia que es importante, sobre todo en este sentido de ir creando redes, ¿no? Ahorita que se dicen estos intereses que existen, que estamos seguros que están ahí latentes, y poder ser en ese punto pues, una ayuda o cierto tipo de puente para esto. Entonces, les agradecemos a todos y muchas gracias. Damos un fuerte aplauso. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración,
llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad, somos la experiencia de más de 80 años en el mercado, somos líderes en la elaboración de bebidas, somos Cooperativa Pascual, calidad que sabe a tradición.
Perdón, ¿nos podemos ir acercando a la salida para que salga el primer grupo para el recorrido del turibús, por favor? Gracias.